y a veces como medio tan chifladito en algunas declaraciones, tiene muy, muy, muy clara su estrategia electoral de 2026 y es además producto de un análisis muy racional y muy frío. Y esa estrategia está condensada en una palabra que aquí, o en una expresión que aquí usó Gustavo Bolívar, que es candidato convocante. Se necesita alguien que mantenga a la vez a tres sectores que son la izquierda, votantes centristas, digamos centristas, centroizquierda y lo que llaman la política tradicional. Sumar esas tres cosas es la fórmula ganadora para la continuidad del proyecto del presidente Petro en 2026. Y si no lo logra, la situación es muy difícil y probablemente la continuidad no está garantizada. Y el problema que tiene Néstor, lo dijo también aquí Gustavo Bolívar, y es que por ahora no tienen ese candidato convocante eso, y Andrés, no está fácil encontrarlo. Me preguntan algunos oyentes, Felipe, y si no es Bolívar, ¿quién es el candidato de Petro? Felipe. ¿Amaya? Dicho que no es Bolívar. No. Sí, no sé. No sé. No, es que no sé, no sé porque Roy, mejor dicho, sé, es que no sé, ¿quién es el no candidato, me atrevo a especular Felipe? Porque... Piense en un nombre. ¿Quién es el candidato que en palabras del presidente Petro sí convoca? Si no es Bolívar, alguno debe tener en mente el presidente Gustavo Petro, alguno que sí convoca. Y convoca. Eso es fácil la respuesta. Y convoca quiere decir ¿quién entonces? Recoge santismo, recoge política tradicional, recoge centro. ¿Quién? Uno, es muy fácil la respuesta, Néstor. El candidato del presidente Petro es uno que no sea petrista, evidentemente. Porque el más petrista es el que acaba de quedar autorizado, como él mismo lo reconoce. Deme un nombre. Cualquiera que no sea petrista, pero es interesante, Néstor, es bien interesante saber que... Es un nombre, no me diga un perfil. Digamos, está Roy Barreras, está Daniel Quintero, está muy probablemente el gobernador de Boyacá. ¿Daniel Quintero no es petrista? O sea, Daniel Quintero está a la izquierda de Gustavo Bolívar. Que no sea tan petrista, entonces, que no sea tan petrista. Pero esto es lo que dice Néstor y que es muy diciente yo lo tengo en la lista de los más petristas de los petristas. Néstor, pero por petrista algo, no por desde el punto de vista ideológico, Néstor. Porque Daniel Quintero es, digamos, capitalista. En cambio, Petro no. Y yo creo que ahí está la principal diferencia ideológica. Y yo sí creo que Quintero es el candidato del presidente Petro, entre otras cosas, porque es muy radical, justamente con el tema ese de que va a revocar el Congreso y no sé qué cosas. Se está inventando, digamos, un discurso en ese sentido. Y me parece que Petro cree... Quintero no convoca ni siquiera en su ciudad, ni siquiera en Medellín, Héctor. Yo creo, mire, es más, si usted quiere, yo le digo... Usted lo que me está diciendo Gustavo Bolívar no es porque no convoca. Pero Daniel Quintero sí es que tampoco convoca. Menos, sí. Pero si quieres yo le digo más, Néstor. Yo creo que definitivamente le puedo decir hoy que falta un año para la elección presidencial. No hay ninguna opción de que un candidato que tenga el apoyo del presidente Petro gane la elección presidencial en Colombia en el 2026. Ninguno. Llámese como se llame. Pueden si llega a apoyar a un candidato, digamos, claramente de centro, por ejemplo, ese candidato que podría ganar solo se quema por el apoyo del presidente Petro. No hay ninguna opción de que el petrismo gane la elección en el 2026. Ese es el presupuesto de mi análisis. Pero lo que yo creo que el presidente Petro encuentra en Quintero es un candidato, digamos, igual de radical que él en su discurso, muy kamikaze, digamos, en su discurso, y quizá en el que puede confiar en el sentido de que no lo va a perseguir, porque eso es muy importante, Néstor. Sí. En estas elecciones, cuando hay debates de corrupción y cosas de ese estilo, quien está buscando sucesor piensa, ¿ese me va a guardar la espalda o no? Y yo creo que el presidente Petro cree que Quintero le guarda más la espalda que Bolívar, sin duda. Ok. Escucho teorías de quién es el candidato, si no es Bolívar, quién es el candidato del presidente Gustavo Petro. Quintero tiene el mismo defecto que Rodolfo Hernández. Vitalogic ahora se llama Aguas Vivas. Esperemos a ver qué pasa en Aguas Vivas. Pero, Néstor, el candidato es Amaya, es Carlos Amaya. Estuvo con él en Boyacá, allá en Cubará, acuérdese. Sí. Mientras despreciaba a Bolívar, estuvo con él en Cubará, en Boyacá. Y tiene el respaldo de Carlos Ramón González. El alter ego de Carlos Ramón González se llama Carlos Amaya. Pero además Amaya estuvo en la coalición de la Esperanza en el 2022. Tuvo el aval de Fajardo para ser gobernador de Boyacá. O sea, si hay alguien que tenga algunos tangenciales con el centro, se llama Carlos Amaya. Y el petrismo del Partido Verde lo apoya. Entonces, es Amaya.
Bueno, lo anoto aquí en Roy, más bien, yo creo. 8 de la mañana. Ese amor sí es recíproco. Es una lástima que la doctora Sandra Ortiz no vaya a poder votar por Amaya, ¿no? Ese amor sí es recíproco, el de Amaya y el presidente Gustavo Petro, porque es nuevo, Guiño ¿no? es nuevo, pero Guiño va y Guiño viene, Néstor. Él es el primer gobernador, el primer mandatario regional en abierta y públicamente decir sí, voy a hacerle campaña a la consulta popular del presidente. Pero fíjense, yo tengo otra teoría. Posiblemente desde afuera. Yo tengo otra teoría. Yo creo que el único candidato que le gusta a Gustavo Petro se llama Gustavo Petro. Él mismo. Ese es el único que a él le gusta. No se puede reelegir. Esa es otra discusión. Pero creo que la única persona que le gusta a Gustavo Petro se llama Gustavo Petro. Pero es buena la teoría de María Consuelo, Felipe. Esa es la desde el punto de vista egocéntrico, el único candidato como trastorno de la personalidad, sí. Pero eso no va a pasar, eso no puede pasar, no tiene cómo, no va a pasar, eso tampoco hay que decir que es que se va a quedar y que no sé qué. No, eso no va a pasar. Pero en este momento el único que le gusta es sí mismo. O sea, pero siempre. 8 de la mañana, 6 minutos. El expresidente panameño Ricardo Martinelli llegó al país en calidad de asilado político luego de que Nicaragua se negara a aceptarlo debido a la circular roja de Interpol que pesa sobre él. La Cancillería colombiana concedió el asilo político argumentando razones humanitarias y de protección de personas que son perseguidas por motivos políticos, de acuerdo con el propio Martinelli. Hoy, hace exactamente un año, elegimos a nuestro presidente José Raúl Mulino. José Raúl era mi candidato a vicepresidente, pero lamentablemente la persecución política de la cual fui objeto y sigo siendo objeto no me permitió ser tu presidente. En Colombia, varios sectores creen que el gobierno Petro malinterpreta la figura de asilo político en el caso de Ricardo Martinelli. Así lo explica la ex canciller Marta Lucía Ramírez. Pues hay que recordar que el asilo político o el asilo procede realmente como protección que da un país a una persona que sufre por persecución política en su propio país, normalmente por persecución política o persecución religiosa, persecución étnica. El asilo no es una figura para que una persona pueda evadir la acción de la justicia de su país. En el caso del presidente Martinelli, pues entiendo que tiene una condena penal ratificada por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. De los 51 millones de afiliados al sistema de salud en Colombia, solo 3.8 millones de personas pagan el servicio adicional de salud, que puede ser medicina prepagada, póliza de salud o planes complementarios. Para ellos también hay cambios en la atención de salud, producto de la crisis, esa crisis financiera que enfrenta todo el sistema. La Fundación Santa Fe de Bogotá ya no hace parte de la red de atención para pacientes de Comeva Medicina Prepagada, y por eso Comeva sigue buscando alternativas para los usuarios. El cambio que está vigente desde el 1 de abril pasado, pero que se ha hecho muy viral en las últimas horas por esos pacientes que son de Comeva, pero que van a la Fundación Santa Fe y ya no tienen la cita médica que estaba asignada hace semanas o meses, o incluso ya no pueden hacerse allí el servicio de cirugía, atención o tratamientos específicos que estaban agendados. Dice Comeva que es que está actualizando su red de prestadores de servicio, pero no hay más detalles de qué pasó entre las dos entidades. Todo apunta que hoy mantener la medicina prepagada no es tan fácil, no es fácil cuando antes la medicina prepagada salía a flote impulsada por el manejo de las EPS, que son las que hoy cargan la gran parte de la crisis financiera. El amor es una experiencia, es una praxis, no es un discurso. A veces creemos que el amor se queda en palabras y no. El amor tiene que trascender actitudes y acciones. El amor se demuestra constantemente, diariamente. No podemos dejar que el amor se muera por no ser alimentado. ¿Y qué lo alimenta? Esas acciones que le hacen sentir a la otra persona lo valiosa, lo importante que son. Hoy quisiera invitarte a ti a pensar cómo demostrar el amor a esa gente que está cerca de tu vida y que para ti es tan importante.
cómo hacer. Viaje a China. Esta mañana el presidente Petro está en la muralla china y preguntas alrededor de la relación y de la ruta de la seda. Víctor. Sí, Néstor, a propósito de China y la presencia del presidente Gustavo Petro en este país y desde donde oficializó que firmará la adhesión de Colombia a la ruta de la seda, se producen las primeras reacciones desde Colombia. Este anuncio lo hizo esta madrugada el presidente Petro. La Cámara Colombo-Americana AmCham le pide al presidente de la República que responda estas preguntas. Primero, ¿se firma una carta de intención o Colombia ya protocoliza su adhesión oficial a la ruta de la seda? Otra pregunta, ¿qué obligaciones adquiere Colombia con esta firma? Le preguntan también al presidente, ¿qué obligaciones adquiere la China para con Colombia? Se consagran en el documento a suscribir algunas medidas para corregir la inequitativa balanza comercial que tenemos con ese país. ¿Qué fecha se tiene para la entrada en vigor de este mecanismo? Y la última pregunta que le hacen, Néstor, es la siguiente, ¿es público el texto que se va a suscribir? Son preguntas que le hacen entonces desde AmCham al presidente de la República y bueno, la verdad seguramente el sector empresarial, los gremios coinciden con estas preguntas, son las incertidumbres que se tienen a esta hora desde Colombia. A propósito de China y gracias a su acuerdo con Estados Unidos para disminuir las tensiones comerciales, se vive hoy una jornada positiva en muchos mercados del mundo. En Colombia estamos teniendo una apertura estable, inclusive levemente bajista para el dólar, está cayendo 6 pesos, cotización promedio 4.233 pesos, aunque el dólar en el mundo está teniendo un comportamiento de fuerte positivo, de fuertes ganancias frente a las principales monedas. Uno de los protagonistas hoy, Néstor, sin duda, la cotización del petróleo. A esta hora sube la referencia Brent, que es la principal referencia para Colombia, 3,5%, supera los $66 por barril, aunque a Colombia le conviene que esté todavía más alto, por encima de los $73, para que no se abra un nuevo roto en las finanzas públicas por tema de ingresos fiscales. Hay ambiente positivo sobre las bolsas, los mercados de acciones en Europa avanzan positivos a esta hora, 1,59% en promedio, y los futuros de las acciones en Wall Street también apuntan hacia una jornada optimista de valorizaciones. Rápidamente el Bitcoin también muy positivo, regresando a los $103,000 por Bitcoin. A propósito de cifras, Víctor, esta mañana están reportando la incautación de 2 toneladas de marihuana de sabores en Bogotá. Ojo que están vendiendo marihuana. ¿De sabores? De sabores. Que quiere decir, huele diferente, sabe diferente, efecto el mismo. Con el secretario de Gobierno en Bogotá esta mañana en el centro y con el alcalde de Bogotá, Cristian Correa. Néstor, buenos días. Efectivamente son 2 toneladas de marihuana las que incautó en las últimas horas a la Policía Metropolitana de Bogotá y los equipos de seguridad del distrito. Por eso yo estoy en este momento con el secretario César Restrepo, el secretario de Seguridad, para que nos explique, secretario, cómo afecta esto las rentas criminales de los grupos armados en la ciudad. Pues mire, las bandas delincuenciales, Cristian, en la ciudad se financian con los recursos que se producen a partir de la venta de, por ejemplo, estas 400.000 dosis. Esos 3.000 millones de pesos que pueden producir estas dosis de marihuana, lo que llevan es a financiar a los sicarios de las mismas bandas con las cuales constriñen a los ciudadanos que compran drogas o en los lugares donde se venden, y adicionalmente financian las redes de extorsión. Incluso con marihuana como esta es con la que se le paga a las personas que ejercen el hurto a cambio de droga por los hurtos. El ejemplo que dábamos ahora es en estos lugares donde se roban autopartes, se roban un espejo o una autoparte, pues estos personas que se roban estas cosas van a locales donde les pagan con droga como esta. Así que aunque para muchos estas drogas son inofensivas, pues yo diría que desde el ámbito de la criminalidad no puede decirse que es eso, porque esto es la financiación del sistema delincuencial de una ciudad. Secretario, hay otro punto particular en medio de esta incautación, es que la hacían pasar como una marihuana exótica. ¿Qué información hay alrededor de eso? Pues los investigadores de la Policía Nacional, de la SIJIN, nos han informado que estos procesos hidropónicos de lo que se llama la marihuana creepy, todos estos procesos, digamos, agroindustriales que se ocurren en el departamento del Cauca, han llevado a que incluso se ofrezca hoy esta marihuana con sabores, supuestamente, chocolate, fresa, vainilla.
todos estos elementos que hacen que, obviamente, como lo decíamos en algún momento la semana pasada sobre el TUSI, se le incluyan elementos de comercialización, de mercadeo. Pero tengo que decir algo muy importante al respecto de eso. Mire cómo el fortalecimiento de esos procesos en los lugares de origen deben llevar a una reflexión general sobre la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Es que dejar salir este material de las zonas donde se produce y dejarla entrar a las ciudades es realmente no estar trabajando en el foco, en el centro de gravedad del problema. Esta droga nunca debió haber salido del Cauca. Debió haber sido bloqueada en el Cauca para que no alimente la violencia en ciudades y no solo en Bogotá, la violencia de Cali, la de Medellín, la de Barranquilla, la de Bucaramanga. Toda está financiada por esta droga y todos sabemos dónde está la droga, está en el Cauca. Por lo tanto, el bloqueo de los lugares de producción donde hay suministro eléctrico, suministro de insumos agrológicos, acceso de todo el mundo, hasta procesos que producen vainilla, fresa y chocolate, pues deberían estar absolutamente asediados, bloqueados, porque en Colombia no está autorizada la comercialización, la libre comercialización de estupefacientes. Secretario, una última pregunta y cambiándole de tema. Justo está terminándose la coyuntura de la semana pasada con la comunidad indígena en Vera que trató de llegar al Parque Nacional. También un tema de falta de respuesta por parte del gobierno nacional según lo que han expresado algunas autoridades. Y ahora está pasando en este momento en la Plaza de Bolívar 200 campesinos del Guaviare y se espera que lleguen del Cauca y del Huila en las próximas horas también. ¿Qué está pasando frente a esa situación que está trayendo a los indígenas y a los campesinos a Bogotá? Progresivamente muchos conflictos que ocurren en otras regiones del país, conflictos asociados a violencia, asociados a deterioro del sistema de salud, asociados al deterioro del sistema de asistencia social, a problemas económicos de vías, no son resueltos en las regiones por las autoridades del orden nacional cuando esos conflictos corresponden a ellos. Y al no resolverse, las poblaciones de las regiones terminan viniendo a Bogotá buscando que alguien las atienda. Eso ha generado un flujo permanente de ciudadanos de todo el país a Bogotá con ánimo de protestar, buscando la atención del gobierno nacional que no reciben y las soluciones a los problemas que no les son dadas y por lo tanto generan en Bogotá todas las semanas, como los bogotanos lo ven y lo sufren, bloqueos, marchas, concentraciones. ¿Qué significa eso para la ciudad? Significa que las capacidades con las que cuenta la ciudad para poder gestionar los problemas y las situaciones y las dinámicas ordinarias de la ciudad terminan debilitándose para poder atender eventos disruptivos que se hacen cada día más comunes. Y por lo tanto lo que hemos hecho un llamado al gobierno nacional es que le dé soluciones a las personas en sus regiones, que atienda sus necesidades. Esos ciudadanos merecen su atención, que esos ciudadanos merecen que sean resueltos sus problemas y que no se les obligue a venir a la ciudad a estar en condiciones que son extremas, que no son dignas, porque tienen que ubicarse en lugares que no les dan una estancia amable y respetuosa y que adicionalmente le quiten la presión a la ciudad de una disrupción permanente por cuenta de problemas que no corresponden a la ciudad. Secretario, muchas gracias, Néstor. Esa es la información. Cerca de 400.000 dosis de marihuana incautadas en Bogotá que dejarán de circular en las calles de la ciudad, además de la situación con campesinos de diferentes regiones del país que se espera que continúen llegando en las próximas horas a la Plaza de Bolívar. Cada mañana me hace feliz tenerte en nuestra mesa, tu cariño en cada arepa, tus manos siempre amasando nuestros sueños con ilusión. ¡Mami, delicioso! Super arepa. Super Arepa, la harina para arepas de las Supermamás, un producto de Organización Solarte. Super arepa. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. $1 millón. Con Ana Matilde Gómez, que fue procuradora de Panamá, parte de cuya gestión coincidió con la presidencia de Ricardo Martinelli. Procuradora Gómez, buenos días en Ciudad de Panamá. Buenos días, muchas gracias por la llamada. Procuradora, ¿usted entiende la jugada, lo que significa que Colombia le esté dando asilo político al expresidente Martinelli
que está condenado por corrupción en Panamá? Bueno, tal como yo lo interpreto, en efecto, no solamente por haber tenido el gran privilegio de ser Procuradora General de la Nación, como diputada de la República, como exdecana de una facultad de Derecho en la única universidad católica, como mujer política, como abogada. Claro que comprendo el duro golpe que es a la administración de justicia y cómo se le lastima la democracia panameña en la medida que todo el ecosistema se ve afectado cuando alguna de sus patitas no cumple con su deber. Y desde el momento en que una persona que tiene una condena por un delito grave puede evadir la justicia por una acción o una injerencia, en este caso política, se genera impunidad, y los espacios de impunidad lo único que hacen es debilitar más las instituciones, darle fragilidad a la democracia y generar desconfianza en el pueblo panameño respecto a sus autoridades, ¿no? Procuradora, el expresidente Martinelli ha estado metido en dos escándalos. Uno con Odebrecht y otro el escándalo alrededor de el New Business. El New Business, que es uno, y el otro es el de Odebrecht, Néstor, que fueron los dos grandes a los que ha estado vinculado. Por el New Business tiene proceso penal y condena de carácter penal. ¿Estos procesos cómo fueron? ¿Qué hizo Martinelli alrededor de estos dos casos de corrupción en Panamá, Procuradora? Sí, mire, el expresidente Martinelli ha estado mencionado en una serie de escándalos, pero dos que han tenido, por lo menos han llegado a etapa judicial en la que uno puede decir, uno, por ejemplo, en el caso New Business, donde desde su poder como presidente de la República, a través de distintas contrataciones para obras públicas, se hizo de dineros para la compra de medios de comunicación. Es decir, el New Business es un caso en el que se creó un gran bolsón, y él mismo, de acuerdo a los testimonios de las personas que pasaron por juicio, porque aquí hubo una denuncia, hubo una investigación, hubo un proceso, hubo apelación, hubo revisión en la Corte Suprema de Justicia porque interpuso casación. O sea, es un caso que se cumplió el debido proceso y en el que quedó demostrado un gran entramado de corrupción entre sociedades y transacciones para poder sacar de esos anticipos que pagaba el gobierno a las distintas posibles obras públicas dinero para la compra de ese medio, de ese diario, de ese grupo de medios, ¿no? ¿Y qué grupo de medios fueron comprados por Martinelli? EPASA se llamaba, ¿no? El grupo EPASA. Esa ya es una sentencia en firme y ejecutoriada, con una condena de 10 años y 8 meses de prisión y una multa de $18.2 millones. Por eso es que le digo que en se genera un espacio de impunidad, porque ya no podemos hablar de un supuesto, no es lo que, porque por ejemplo en el caso Odebrecht, los dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, están llamados a juicio, pero todavía no hemos ido a ese contradictorio. Vamos a decir que allí no sabemos cómo va a salir, pero en este otro caso ya hubo toda una revisión del Poder Judicial y no hay otro recurso que le quepa. Allí tiene pendiente sí una demanda de inconstitucionalidad por el tema del principio de especialidad, pero es que hace muy poco ha habido un pronunciamiento también de un tribunal federal de los Estados Unidos diciendo, oiga, el principio de especialidad que dijo nuestro Departamento de Estado que no existe, usted no lo puede tumbar. No sé si me logro explicar, o sea, no hay muchas otras posibilidades. Así que realmente en el caso de Brecht, pues también al estar fuera, al contar con ese asilo que le ha dado el presidente Petro, definitivamente evade también la justicia por ahora, ¿no? Ustedes allí en Panamá, ¿qué explicación tienen a que Petro, que era contradictor de Martinelli, cuando Martinelli era presidente y el presidente Petro estaba en la oposición, decía que Martinelli era un aliado de Uribe y que Martinelli era un corrupto? Esa jugada de darle asilo ahora a Martinelli, ¿qué explicación encuentran ustedes allí en Panamá? Bueno, yo puedo hablar por mí, yo no puedo hablar por nosotros en Panamá, o sea, cómo lo ve cada quien, pero yo pensaría que aquí hay una negociación opaca que obedece a algún tipo de favor político que todavía no hemos terminado de descubrir. Nosotros, o sea, yo no me puedo explicar como hombre, caramba, uno sabe que hay ciertos políticos que siempre se mueven de acuerdo a cómo sopla el viento y que tienen intereses y no principios que son los que le acompañan. Yo no estoy diciendo necesariamente que ese sea el caso de su presidente, pero sí puedo observar
que cómo es posible que antes que lo condenaran tú considerabas que era un delincuente por un caso en el que él salió bien librado, pero ahora que tenemos una condena en firme, que ya hay un tribunal y que ha sido revisado en segunda instancia y además en la Corte Suprema, y te dice que la condena está en firme por lavado de dinero, que es un delito grave, que es un delito común, y tú te salgas con que tú le vas a dar asilo porque es un perseguido político. ¿Perseguido por quién? Si este es el gobierno más amistoso que puede haber con Ricardo Martinelli. Si cuando José Raúl Mulino llegó al poder, llegó porque decía Ricardo Martinelli es Mulino, Mulino es Martinelli. O sea, eso fue un endoso electoral. Y al revés, porque usted al presidente Gustavo Petro tal vez no lo conoce tan bien como conoce al expresidente Martinelli. Quisiera preguntarle por qué, si él consideraba al presidente Gustavo Petro una persona que tendría o por la que Colombia tendría serios problemas, busca asilo político en el caso de Colombia siendo Gustavo Petro presidente. Quiero leerle el siguiente trino que dice así: escuché la entrevista al senador Petro y me parece que Colombia tendrá serios problemas de ser electo. Además de evasivo, su plan empobrecerá dicho país, creando un odio de clases, violentando la democracia. Inversionistas colombianos, bienvenidos a Panamá. Acá no pasarán esas locuras. ¿Por qué, si creía que el presidente Petro tenía esas características, toca la puerta de Colombia para asilarse? Bueno, yo veo dos vertientes, ¿no? Por un lado, que tal vez la negociación fue interpuesta persona y que las conveniencias de irse a Colombia por la cercanía, por la idiosincrasia que tanto nos parecemos o nos unimos, etcétera, haya sido gestada por otros actores, ¿no? Y que los favores sean directamente entre Petro y José Raúl Mulino, no lo sabemos. Pero por el otro lado también pudiera hasta pensar que en aquel momento eso ni lo escribió él, o sea, ahí hay un par de razonamientos a los que tal vez ni siquiera él es el que llegaba, sino que alguien más. Pero y si fuera él el caso, él es tan cambiante como una veleta, definitivamente, porque lo mueven intereses coyunturales, dependiendo de lo que en su momento le signifique a él un rédito, una oportunidad o un beneficio. Sí. Es la doctora Ana Matilde Gómez desde Ciudad de Panamá, fue procuradora allí en ese país sobre el caso Martinelli en Colombia. Doctora Gómez, gracias por estos minutos, feliz día. Gracias a ustedes, igualmente. Teorías sobre por qué el presidente Petro le da asilo a Martinelli, está esta mañana respondiendo en Segundo Felipe información desde China, con declaraciones que acaba de entregar el presidente Petro, pero explicando por qué Martinelli ahora es asilado político en Colombia. Bueno, pero fíjese que la procuradora dice, y lo dijo claramente, dijo, mire, esto es para futuros favores. ¿Qué es su teoría, Felipe? Mi teoría, y se va a confirmar, Néstor, apenas veamos al primer funcionario corrupto de este gobierno pidiendo asilo en Panamá, vamos a confirmarlo. Está diciendo, eso que usted dice, un funcionario de este gobierno asilándose en Panamá. El presidente Petro lo plantea diferente, dice que esto es para acercar las relaciones entre ambos países. Acaba de hablar, después de visitar esta mañana la muralla china en Beijing, el presidente Gustavo Petro. Catherine Ávila. Néstor, pues mire, desde China, donde el presidente Gustavo Petro adelanta agenda por el foro de la CELAC, defendió el asilo que le concedió al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión, y que Colombia, pues dice el presidente que Colombia es una tierra de asilo, que no importa la ideología, sino que lo que importa es otorgar ese beneficio a quienes sean perseguidos políticos. Escuchemos. Ha sido tierra del asilo, es un derecho universal. No importa que sean de derecha, no importa que sean de izquierda, o que sean poetas, o que sean políticos, o que sean perseguidos. Le dimos asilo político, incluso doble nacionalidad, a perseguidos de Ortega en Nicaragua, que hicieron la revolución contra Somoza. Se le ha dado a la oposición venezolana que ha venido, que se ha quedado en Colombia, de derechas, de izquierdas, no importa. Se le dio a los chilenos en el pasado, se le dio a los paraguanos en el pasado, se le dio a mexicanos, no tanto, porque México ha sido respetuoso del derecho de asilo. Y en la Colombia del cambio, Colombia es respetuosa del derecho de asilo. Pero la cuestión es que sea una persona que fue condenada, ¿no? Pues en mi opinión, Colombia debe ser, como lo fue Panamá, un sitio de refugio.
un sitio de libertad, un sitio de libre expresión. La llegada de Martinelli a Colombia se conoció el sábado 10 de mayo, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó que la administración de Gustavo Petro avaló esa petición. Precisamente la explicación de la Cancillería colombiana en un comunicado que lo confirmó, pues va muy en línea del presidente Gustavo Petro. Dicen que se enmarca en la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas. Recordemos, Néstor, que el presidente Gustavo Petro adelanta agenda en China, tuvo una reunión privada con el ministro de Hacienda de ese país, una cena de trabajo en la Embajada de Colombia en Pekín, y mañana será el foro de la CELAC, a la que asisten otros presidentes como Brasil y Chile, y luego el miércoles tendrá una reunión bilateral con el presidente de China. Estás escuchando Blue Radio. El amor es una experiencia, es una praxis, no es un discurso. A veces creemos que el amor se queda en palabras y no. El amor tiene que trascender actitudes y acciones. El amor se demuestra constantemente, diariamente. No podemos dejar que el amor se muera por no ser alimentado. ¿Y qué lo alimenta? Esas acciones que le hacen sentir a la otra persona lo valiosa, lo importante que son. Hoy quisiera invitarte a ti a pensar cómo demostrar el amor a esa gente que está cerca de tu vida y que para ti es tan importante. Cómo hacerles sentir a ellos en su lenguaje que son fundamentales en tu existencia y que tú das la vida por ellos. El amor se demuestra. Ten la certeza y ánimo que tú eres muy valioso, muy valiosa. Tú sabes. Precios del gas azotando los hogares, importaciones de gas natural cada vez más grandes, dependencia externa por primera vez en 45 años y ahora Venezuela subiéndose a ese tren y alistándose para exportarnos gas a partir de diciembre de este año. Negocio que cocina a puerta cerrada la estatal venezolana PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A., cuya filial en el país avanza en la restauración del gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte. 244 kilómetros de tubo, 88 de los cuales están en territorio colombiano, pero que llevan fuera de servicio desde el año 2015. Felipe, y a propósito del presidente Petro hoy en China, ejerce como encargado de funciones presidenciales, se llama ministro delegatario, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Sí. Detrás de lo cual hay una muy y casi circense película política, Felipe. Sí, el presidente Petro, del viernes fue demencial, ¿no? El presidente Petro, Felipe, desmintió una información de Blue Radio. Así es. Sobre la decisión de designar a Armando Benedetti como ministro delegatario. Sí. En manos de Blue Radio, Ricardo, nosotros conocimos el decreto más o menos que viernes a mediodía. Sí, ¿verdad? sobre las 11 de la mañana, Néstor. Decreto firmado por el presidente de la República. Y publicado en la página del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia. No está publicado, no estuvo publicado también en el Diario Oficial. También estuvo publicado en el Diario Oficial. Ricardo, ¿es cierto que tumbaron la página del Diario Oficial? No, eso sí no lo sé, Felipe. Pero a la 1:30 de la tarde del viernes, en el sitio web del Diario Oficial estaba el decreto oficializando el encargo de Armando Benedetti como ministro delegatario. Y vamos a tener, Felipe, a Armando Benedetti como presidente, o mejor, como ministro encargado de funciones presidenciales. El presidente Petro firmó el decreto. Lo publicó la Presidencia de la República. Lo publicó el Diario Oficial. Y un ratico después, Felipe, por cuenta de algo de Birli Birloque, el presidente Petro, Felipe, desmiente a Blue Radio. Entonces yo debo pasar por la pena de decir, Felipe, esto no es un error de Blue Radio. Cuando yo he tenido que rectificar, Felipe, en mi vida, y me he equivocado muchas veces, lo hago sin ningún problema. Pero que el presidente Petro desmienta un decreto que él mismo firmó, Felipe, esta yo no la había visto nunca. No lo leyó. Felipe, pero además hay diferentes público, versiones. Tengo diferentes versiones de qué fue lo que pasó. Sí. Efectivamente, el presidente Petro firmó el decreto nombrando a Armando Benedetti ministro delegatario. Efectivamente, tuvieron la intención de nombrar a Armando Benedetti ministro delegatario, pero fue un error imperdonable de estudiante de prekinder, porque se dieron cuenta, Felipe, y esto es lo que hay de fondo,
después del decreto de que Armando Benedetti no puede ejercer de ministro delegatario porque no es del mismo partido del señor presidente. Es decir, Benedetti viene de la U y Benedetti viene de todos los otros partidos menos del pacto histórico. Sí. Entonces, esa es una condición sine qua non para poder ser ministro delegatario en Colombia. Lo impone la Constitución. El ministro delegatario, repito, por mandato legal y constitucional en Colombia, tiene que ser del mismo partido del presidente de la República. Entonces, se dieron cuenta del error. Error no, horror. Y entonces ahí es cuando intentan echarle la culpa a Blue Radio de sus embarradas. Y entonces deciden nombrar a Guillermo Alfonso Jaramillo, que ya lo habían hecho en el pasado. Claro. Producto de lo cual, claro, miren esto, Felipe, deciden, a ver, efectos del error. Bajaron del avión para China a la directora del DAPRE, Felipe, la doctora Angie Rodríguez. Que había sido una de las personas más activas preparando la cumbre CELAC-China. Había estado en primera línea y por eso es muy llamativo que a última hora la hayan bajado del avión, lo cual confirma que le están cobrando el error. Ese y el grande. de Gustavo Bolívar, ¿no, Néstor? Acuérdese porque el presidente Petro se queja y dice Angie. Angie es Angie Rodríguez, Felipe, quejándose porque Gustavo Bolívar estaba en tarima. Esto lo sabe Felipe, que tiene que ser del mismo partido, lo sabe un estudiante de qué, Felipe, segundo de primaria, segundo de bachillerato, segundo de derecho. ¿Pero quién tomó esa decisión? Esa decisión no la tomó Angie. Pero es que la firmó el presidente de la República. Néstor, dieron la orden. Y la cumplieron. Claro. Y después se armó el escándalo a raíz de la publicación de Ricardo Ospina, el desmentido de Petro, echaron para atrás, pero el tema no acaba ahí. ¿Dónde acaba el tema? Es que el nombramiento se produjo, es de la designación. Perdón, Andrés, deme un momento, por favor. El tema es que en las horas de la tarde del viernes sacaron de la Secretaría Jurídica de Palacio a 3 abogados que llevaban allá más de 15 años. ¿Los sacaron quiere decir los echaron? Los sacaron los votaron. Es decir, dan la orden y después Felipe, ¿y por 3 qué? Paganinis que venían desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Felipe, ¿y por qué perdónenme un segundo, por qué echan a 3 empleados de la jurídica de la Casa de Nariño? Porque totearon la puerta por el lado más delgado. ¿Y por qué? Dan la orden. La doctora Angie la cumple. Luego se arma el lío. Cuando Ricardo publica el decreto, viene el desmentido, echan para atrás y conclusión, no, culpa de los de abajo. Bueno, pero Felipe, yo tengo otra teoría. Cuerda se suele es que yo le cuento, está confirmado. Pero, sacaron 3 funcionarios que llevaban allí más de 10 años. Claro, pero lo que yo le digo, Felipe, es que yo puedo tener otra teoría de lo que pasó. A ver. Bueno, sí. Y es que el presidente no leyó el decreto que firmó. Y alguien no le dijo, ¿usted está de acuerdo, señor presidente, en que Armando Benedetti sea el ministro delegatario en funciones presidenciales? Sino que simplemente le dijeron, mire, este es el decreto del ministro delegatario. ¿Usted cree que iban a poner a Benedetti como ministro delegatario sin la autorización, sin hablarlo con el presidente? Sí, creo. No, es imposible. No es imposible. Es imposible. No, es imposible. No, es que la decisión de quién es el ministro delegatario, Felipe, es una decisión que toma el presidente de la República hasta donde yo sé. Al presidente le pasan los decretos. No, y claramente no los lee, porque el de Gustavo Bolívar de la renuncia tampoco lo leyó. Y el director del DAPRE o el secretario jurídico le debería haber explicado al presidente, este es el decreto de la delegación de funciones. Va a quedar Armando Benedetti. ¿Usted está de acuerdo? Aparentemente eso no pasó. Pero es que Néstor, mire, y el presidente firmó 2, 3 y nos fuimos. No, pero es que es al revés, Ricardo. Mi teoría es el presidente de la República el que dice siempre cuando yo viaje, el ministro delegatario será furanito de tal. Si el ministro delegatario furanito de tal, llegará otro que sea de confianza del presidente. Pero eso no lo decide. Cualquiera sea la teoría, Néstor. ¿Y Benedetti no es de confianza del presidente? Lo que pasa es que no puede por la presidente. situación reglamentaria que tiene de que no es del mismo partido. Pero mire, es que no tenemos elementos por ahora para saber cuál fue
la verdad de lo que ocurrió. Pero cualquiera que sea la teoría, lo único que esto muestra es un gran despelote en el funcionamiento de la presidencia de la República, Néstor. Algo tan importante como la delegación de las funciones presidenciales. ¿Quién queda ejerciendo la presidencia de Colombia con todas sus funciones? Se produce en medio de semejante despelote, porque es que el presidente puede enojarse y puede enojarse con Blue Radio y lo que quiera, pero el decreto existió, lo firmó, se publicó en el diario oficial. Entonces ahí no hay nada que hacer, Néstor. Eso lo único que indica es un gran despelote interno en la manera como funciona la presidencia, y con lo que cuenta Felipe, pues ahí queda claro que por ese despelote interno se termina rompiendo la cosa por el eslabón más débil, que son pues me imagino, funcionarios jóvenes o de nivel medio que estaban allí y que terminan saliendo en medio de una rabieta. Felipe, una precisión, eso no hay ningún desorden. Precisión de carácter jurídico, porque tengo muchas personas, Felipe, preguntando ¿por qué no reemplaza al presidente la vicepresidenta Francia Márquez? Por dos razones. Néstor, porque la vicepresidenta porque no es ausencia ni temporal ni permanente. Exactamente. La vicepresidencia está diseñada para reemplazar al presidente en otras oportunidades, no en ausencias temporales. Correcto. Es de lo que se trata Por eso es que existe en Colombia la figura, que es un poquito ambigua también, del ministro delegatario, quiere decir ministro encargado de funciones presidenciales. Eso fue una de esas cosas de la Constitución del 91 que quedó mal hecha. Sí, yo no creo que se haya sido ningún desorden, ni que Petro no sabía nada. Hay dos decretos, el 0499 y el 0506. Lo firmó y dejó a Benedetti. Y cuando se dio cuenta de que era impresentable para el país poner a Benedetti de presidente, reculó. Eso fue lo que pasó. Pero además, ¿sabe qué es más grave? Pero no, jurídico. Claro, es que lo está explicando. Petro se ha pasado la juridicidad por encima cuando le ha dado la gana. Mire, Alberto José, aquí hay una cosa más grave todavía que el error de Benedetti. Cuando le dicen Alberto José es que lo van a regañar, ¿no? Es la forma como Petro desmiente a Ricardo Ospina. Un presidente que comete ese error, después lo corrige y sale a decirle a Ospina que está diciendo mentiras. ¿En qué presidente podemos confiar? Firmó el decreto 0499, después corrige con el 506. Blue Radio le saca los decretos y dice, está mintiendo. Un presidente que es capaz de decirle a un periodista que está dando una verdad, que está diciendo mentiras, de verdad le digo, lo más grave de este incidente no es la locura de dejar a Benedetti de presidente. Lo más grave de esta situación es la forma como Petro trató de manipular la verdad para echarle el agua sucia a Blue Radio, sabiendo que él había cometido el error. Qué mal precedente de un presidente. Si así procede en cosas menores, ¿cómo será en cosas mayores? Héctor, tengo algún problema con su señal. ¿Me da su opinión rápidamente, por favor? Sí, Néstor. No, es que efectivamente, como ustedes están diciendo, pues esa es una situación que está decidida en las normas, en el artículo 196 de la Constitución. E incluso hay historia, Néstor, porque el presidente Juan Manuel Santos, cuando era presidente en el año 2010, cometió un error parecido y designó como ministro delegatario a Germán Vargas Lleras, y el Consejo de Estado después declaró la nulidad de ese decreto. Entonces ahí ya no hay discusión de que eso no se puede. La pregunta yo sí creo es quién tomó la decisión de que eso pasara. Y déjeme hago una hipótesis. Yo francamente creo que quien dio la orden, como dicen ustedes, es Benedetti, que es realmente quien está mandando en la Casa de Nariño. El presidente Petro no se mete en esas cosas, como lo ha testimoniado todo el que ha trabajado con él. Héctor, y Benedetti llama a Angie, suponiendo que sea Benedetti el quien dijo, me ponen de ministro delegatario. Exacto, Augusto Campo es el nombre del secretario jurídico. El jurídico no es el que tiene la obligación de decirle a Benedetti, no se puede. Pero de pronto la explicación es que él no es administrativista, es penalista. No sé si... Es que perdóneme que le diga, el doctor Ocampo no es un jurista que tenga las condiciones para ser secretario jurídico de la presidencia. Es penalista. Eso no hubiera pasado si todavía estuviera la doctora Paula Robledo. Es que el doctor Ocampo, ni o penalista o cualquiera sea su especialidad, es, perdóneme que lo diga de esta manera, un mal abogado. Él no es un hombre que tenga las condiciones para tener la responsabilidad de una oficina como la Secretaría Jurídica, y menos en tiempo de Petro, que hay que resolver
100 cosas al mismo momento y muchas de una gran dificultad jurídica. Esta no era la de gran dificultad jurídica, pero el doctor Ocampo no tiene las condiciones profesionales para ser secretario jurídico. Pero además, Héctor, no las tiene y sabe cómo le va a los que le llevan la contraria a Armando Benedetti dentro del gobierno, porque ya también todos sabemos que el aislamiento de la canciller Laura Sarabia y todo lo que vuela Laura Sarabia dentro de la Casa de Nariño está completamente relegado. Entonces, Angie hace lo que diga Armando Benedetti porque es su cuota, porque él la puso ahí para eso, para manejar la Casa de Nariño. Y sencillamente el jurídico ni truena ni suena, sigue haciendo la tarea, y es Benedetti el que quiere aprovechar el caos, que es, en eso yo sí creo que en el reino del caos el más avispado es el que termina imponiéndose, y Benedetti se siente el más avispado, y entonces dice, de pronto pasa esto, de pronto pasa, ya cuando yo esté delegado ya no, nadie se da cuenta. Lo que no preveían era que... eso no es posible, María Consuelo. No, es que nadie se dé cuenta. Pues firmaron el decreto. Es imposible, o sea, cambiar el presidente de Colombia sin que alguien se entere. Ellos querían, él quería manipular el poder porque siente que está por encima de todo. Es que Armando Benedetti ha demostrado que siente que está por encima de todo. Y salió mal, Felipe, salió mal con un último ingrediente, que el presidente se atreve a desmentir algo que él mismo había afirmado. Ahí está lo realmente... Es lo realmente grave. ¿Cómo será el escándalo que se le venía? Lo que no tiene sentido, pero digamos, lo que no tiene sentido es que Colombia no se entere de quién queda de presidente encargado, digamos, o sea, es que estamos hablando de la presidencia de Colombia, de la delegación de funciones presidenciales. Entonces yo sí creo que más que algo sigiloso que trataran de hacer al interior de la Casa de Nariño, aquí se trató de una decisión política del presidente de delegar en funciones a Armando Benedetti, y tan pronto se dieron cuenta que eso no cumplía con los requisitos legales, pues lo echaron para atrás. Lo que realmente es inaceptable es pues desmentir algo que vio el país, digamos, cuyos documentos fueron públicos, como lo son todos los decretos que se expide en la presidencia de la República, no solo de Gustavo Petro, sino de todos los presidentes. Pero la realidad es que es absolutamente impensable que a través de una jugadita vayan a poner presidente de Colombia, es decir, que a través de una jugadita de Armando Benedetti trató él de designarse. No tiene mucho sentido. Me parece que está está muy conspirativo, pero pues se vale, digamos. El episodio es tan raro que pues cualquier teoría se vale, pero en esta sí creo que se trata más de una decisión política del presidente que echó para atrás. El primero que sabía que no cumplía era Armando Benedetti. Si usted ve la fecha del decreto, María Consuelo, que estamos viendo aquí nombrando a Benedetti, tiene fecha de 7 de mayo. Quiere decir, Felipe, lo firmó el presidente el miércoles de la semana pasada. Sí. Néstor, explíqueme una cosa, ¿cómo se hace para la firma? Porque bueno, yo que algún día he firmado papeles, a ti te van diciendo, este papel es tal cosa, y tú lo firmas cuando te dicen que eso, uno no firma, a lo ciego uno no firma. No leyó hasta cuando estaba Gustavo Bolívar en funciones, y se molestó porque fue como parte de su trabajo hasta el 16 de mayo. Felipe, no lo leyó tampoco. Felipe, pero es que uno no firma algo, Felipe, si no le dicen qué es o no. Yo no entiendo. La verdad no entiendo. Pero yo no entiendo cuál es la sorpresa. Porque estamos sorprendidos de que el señor presidente no lea lo que firma. No lee lo que firma. ¿Qué es lo que nos sorprende? Por lo menos los decretos de 2 renglones no los lee. Bueno, Felipe, tengo en segundos otro ingrediente de esta historia que es peor, no me diga nuevo, que es peor que todos los anteriores. Pero antes, Luis Ernesto, me decía usted. Pero además, que el presidente ha dejado de manera reiterada a Guillermo Alfonso Jaramillo, y me imagino que eso, pues digamos, no es inusual, digamos, que cuando hay dos figuras tan de confianza políticamente hablando como es el caso del hoy ministro de Salud, que ha estado muy cercano al presidente políticamente, y el ministro del Interior, que sin duda es el hombre quizá más cercano hoy en la presidencia de la República, Gustavo Petro, pues es normal que haya buscado una alternancia, pero insisto, yo creo que aquí, más que una trampa o una jugadita de Benedetti, se trató de una decisión política del presidente de encargar a Benedetti. O sea, es que el presidente no le ha dado pena nada de Benedetti. Lo ha nombrado embajador, lo ha nombrado ministro con todos los escándalos. No le ha dado ninguna pena, entonces ¿por qué le va a dar pena dejarlo encargado de la presidencia? Felipe, el ingrediente nuevo es el siguiente. El ingrediente nuevo es el siguiente. Benedetti es un
huérfano político, porque Benedetti no tiene partido político, porque recuerde usted, renunció al partido de la U hace un par de años, ¿cierto? Sí. Para salir del país, el presidente Petro tiene que presentar unos certificados y una sustentación ante el Congreso de la República. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no sabemos si lo ha hecho en los 59 viajes o no, no lo sé. Tiene que hacerlo. No, Felipe, es una obligación, tiene que hacerlo. Para este viaje, Felipe, mucha atención, certificados que presentó la Presidencia de la República ante el Congreso. Ricardo. Sí, Néstor, esta historia tiene desarrollos y aristas. A la presidencia del Congreso de Colombia, el 7 de mayo de este año, llegó la comunicación habitual que debe enviar la presidencia de Colombia al legislativo informando sobre la salida del país del presidente. Y efectivamente pasó, ya vamos a publicar en segundos la carta del presidente Gustavo Petro que dice lo siguiente: doctor Efraín José Cepeda Saravia, presidente del Senado de la República, señor presidente del Honorable Senado de la República. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Constitución Política, me permito por su digno conducto dar aviso al Honorable Congreso de la República de mi traslado entre los días 10 al 17 de mayo de 2025 a la República Popular China con el fin de asistir a la reunión ministerial del Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y realizar una visita oficial a ese país. Ahí estamos viendo la carta. Sigue luego el presidente Gustavo Petro. Esta es la carta, Felipe, que está a mano izquierda. Ahí está completa. A mano derecha el señor es Ricardo Ospina, a mano izquierda la carta de sustentación del viaje, firmada de puño y enviado letra por el presidente Petro al presidente del Congreso. Y luego dice la carta. Es obligación. Sí, señor. Durante mi ausencia ejercerá las funciones legales y constitucionales que le sean delegadas de acuerdo a la precedencia establecida en la ley. Ojo a esto. El señor ministro del Interior, doctor Armando Alberto Benedetti Villaneda. Reciba, señor presidente, mis sentimientos de consideración y respeto. Firma el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. La radicaron esta carta el 8 de mayo de 2025 a las 11:58 de la mañana. 8 Entonces, de mayo. Felipe, hicieron decreto. Esa es la primera parte de la historia. Hicieron la llave, ya Ricardo. le cuento la segunda parte de la historia. Ya voy, Felipe, pero lo que quiero es que ustedes, los oyentes, tengan claro. Hicieron decreto, firmaron decreto, publicaron decreto. En el diario oficial. Desmintieron decreto, que a mí es lo que me sigue sorprendiendo, pues porque uno como desmiente, es decir, la señora pilló al marido con la amante en la cama y el señor está metido en la cama desmintiendo a la señora, diciendo, no tengo amante. Felipe, mandaron carta al Senado de la República notificando que encargaban con funciones presidenciales al ministro delegatario Armando Benedetti. Va a la segunda parte de la historia. Última parte de la historia. Sí, la última parte de la historia es muy interesante porque efectivamente el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia dice que cuando el presidente de la República no esté en el país, el ministro delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del presidente. Quiere decir que Armando Benedetti, para este nombramiento, tendría que pertenecer o a la Colombia Humana o a la Unión Patriótica, que fueron los partidos que le dieron el aval a Gustavo Petro para ser presidente de la República. Y aquí aparece la segunda parte de la historia, que es la segunda carta. Por favor, Julián. Es la carta de certificación de la Colombia Humana de militancia de Armando Benedetti como perteneciente a ese partido. Y la leo porque dice lo siguiente: la secretaria general del Movimiento Político Colombia Humana, con personalidad jurídica reconocida mediante resolución tal por el Consejo Nacional Electoral, certifica que Armando Alberto Benedetti Villaneda, identificado con cédula de ciudadanía número 72148 funge como militante de nuestro movimiento de la Colombia Humana desde el 15 de diciembre de 2021. 15 de diciembre de 2021. Este certificado se expide a solicitud del compañero exclusivamente para ratificar su militancia a los días 6 del mes de mayo de 2025, es decir, un día antes de la firma del decreto del presidente Petro delegándolo. Firma Andrea Vargas de la Hoz, secretaria general de la Colombia Humana. Hablé con Andrea Vargas de la Hoz. Sí. Andrea Vargas dice que sí, que Armando Benedetti desde diciembre de 2021 manifestó su intención de pertenecer a la Colombia Humana, pero que solamente lo había oficializado hace cerca de 3 semanas.
y que estaba en proceso de registrarse ante el RUPIN, que es el registro único que tiene el Consejo Nacional Electoral de la militancia de los integrantes de los partidos. Consulté en el Consejo Nacional Electoral, Néstor, Armando Alberto Benedetti Villaneda, en esta fecha, 12 de mayo, a las 8:54 de la mañana, no está inscrito en ningún partido político. Felipe, pero no usted fue tiene, un error jurídico. ¿Usted tiene duda de que esto era, de que armaron semejante tinglado? Todo metieron completo a Benedetti y lo pusieron a militar en la Colombia humana para después desmentirlo? Néstor. No, y pregúntese en consecuencia, Aurelio, Felipe, pregúntense qué pasó si la jugadita estaba armada para poner a Benedetti de ministro delegatario. ¿Qué los hizo cambiar de opinión? El presidente firmó el decreto y la carta. Efraín Cepeda. ¿Y por qué lo desmiente? Bueno. Por eso, estos documentos prueban 3 cosas, Néstor. Primero, no fue un error jurídico, no fue un error de la Secretaría Jurídica. Habían llenado el requisito de Colombia Humana de Benedetti. Ahora, ese documento es real. Es decir, ese documento lo firma Andrea Vargas. Pero quiero preguntar, ¿sí es cierto que Benedetti estaba inscrito desde diciembre del 21 en la Colombia Humana? Ella dice que no. Ella dice que hace 3 semanas pidió ingresar al partido. Ella dice que es militante desde diciembre del 21. Entonces... Bueno, pero eso ya nos desviamos de Andrea. Eso ya verá ella cómo responde. Segundo punto. Petro sí lee a quién dejó. Firmó decretos, firmó carta, firmó de todo. Y me dicen que no, es que la carta tampoco la leyó. No, Petro lee, el error no fue jurídico y pero era una avionada de dejar a Benedetti de presidente, y cuando vieron la embarrada política lo desmontaron. No, piense en una hipótesis, porque si lo quisieron, si lo organizaron, si lo decidieron, si lo firmaron, si lo publicaron, ¿por qué al final se arrepintieron de la jugada en favor de Benedetti? Porque vieron que era un error. No, ellos no se dieron cuenta. ¿Cómo dejar a Armando Benedetti de presidente de Colombia? ¿Cómo se le vuelve ese gabinete? ¿Cómo se le arma ese lío con el sector izquierdista del petrismo que no lo acepta? Era un error político de fondo. Y entonces, para corregir el error político, dicen que Ricardo Ospina es un mentiroso. Son 4 cosas, 4, Néstor. Primero, lee. Fue con mentiras, fue con Benedetti, hubo decretos y además después trataron de desmentir con mentiras, diciendo que Blue Radio y que Ricardo Ospina estaban diciendo mentiras. Esto fue, más retratado el gobierno de Petro en esto, no es posible. Bueno, 8:56 a.m, ahí termina, Felipe, la historia del nombramiento de Benedetti como ministro delegatario, nombramiento que no fue desmentido innecesariamente. Pues ya había convencido al presidente. Esto lo que demuestra sí es que era una decisión política dejar a Benedetti, que no había un impedimento, y de hecho por orden de precedencia le correspondería a Benedetti antes que a Guillermo Alfonso Jaramillo asumir las funciones como ministro del Interior más que como ministro de Salud. Pero también deja en evidencia algo que es muy preocupante, y es la voluntad del presidente de la República de mentir descaradamente. Ante evidencia, carta enviada al Senado de la República, decreto firmado por él, salir a desmentirse así de esa manera realmente es bastante preocupante. Me dice un oyente, Felipe, puede ser, pero esta teoría me suena, que enterado el ministro de Salud, que había sido ministro delegatario antes, de que lo iban a sacar y que iban a poner ahí a Benedetti, fue Guillermo Alfonso Jaramillo, me dice una persona enterada, el que protestó por el tema de Benedetti, y que se armó sindicato del petrismo duro dentro del gobierno, otra vez, por segunda vez, Felipe, contra Benedetti. O sea, para neutralizar la asonada interna, el motín, entonces cambiaron y mintieron. Funcionó otra vez el sindicato, no sé, pero Felipe, este sí, cuento porque es rarísimo. Lo que sí está claro, o parece estar claro, es el propósito que tenía, dejar a Benedetti encargado de la presidencia, pero lo que no está claro es la reculada a qué se debió. Pero digamos, ¿qué es eso, Néstor? Que otra vez la presencia destacada de Benedetti empezó a causar molestia en los sectores pues allí del gobierno, afines al presidente. Yo no lo sé, porque es que ya la cuerda la han estirado bastante. Es decir, el presidente ha sostenido a Benedetti claramente en contra de todas las protestas, en contra de todo el malestar, pero pues pudo haber sido eso. ¿Y qué aprovecha el presidente para hacer? Lo que él le gusta hacer, que es arremeter públicamente contra lo que él considera los medios hegemónicos, los medios enemigos de su gobierno, etcétera, y ahí anota puntos con lo más radical de su base. Pero en todo caso, un episodio muy fangoso. Pero adicionalmente... Y de ahí de pasadita, María Consuelo, nos enteramos que Benedetti,
que fue el más uribista de los uribistas, ahora es militante oficial del pacto histórico. No, pero además insaciable, porque es que ya no solo quiere ser jefe de despacho, ministro del Interior, sino además quiere ser ministro delegatario. O sea, ahí está el que quiere ser el sucesor. ¿Qué da Felipe ser ministro delegatario? ¿Sabe qué da? Poder. No, pensión. No, da pasaporte diplomático para el resto de la vida. De eso se trata. Así es. De esto se trata todo esto. El pasaporte diplomático, que es un derecho quienes han ejercido parcial, temporal o definitivamente. Pero no da pensión, ¿no? ¿No da qué? No, pensión no. No da pensión, o sea, no da pensión, porque he oído ahí rumores de que no, con pero eso la se va a pensión, pensionar con no, pero la pensión de un parlamentario es muy parecida a la pensión de un presidente de la República. Pero yo sí creo una cosa, Néstor. Esto fue una idea del señor Gustavo Petro Urrego. Es decir, no le subamos el perfil a Benedetti. Al final el que firma es Petro. Y Petro fue el que hizo toda la vuelta. La carta, el nombramiento y el desnombramiento y el falso desmentido a Blue Radio. Todo es obra de Petro. Que esto hay varias manos aquí metidas. Muy bien, son las 9 en punto. Esta es la historia. Ojo con la alianza de Armando Benedetti y Angie Rodríguez. Pero la pregunta, Néstor, entonces, la pregunta, Néstor, es ¿por qué no quedó de ministro delegatario si es miembro de la Colombia Humana? La he hecho aquí públicamente. ¿Qué pasó? Si lo tenían todo organizado, pero publicado, es que, Néstor, ejecutado. Héctor, pero es que pregunté en el CNE y no aparece. Es decir, ese documento, esa certificación no